Me decía, es bonito tener la grabación como respaldo de todo el proceso y voy a leerles el acta. Dice, acta de defensa pública de proyecto de graduación número 1196. De acuerdo con el artículo 107 del capítulo 14 del reglamento del régimen académico de la Universidad Veritas, se presenta el estudiante José Mario Rodríguez Phillips, de la Escuela de Arquitectura, a la defensa pública de su proyecto de graduación titulado Terraforma Habitat, sistemas modulares de vivienda a partir de tierra reforzada. El jurado evaluador del proyecto está compuesto por don Osvaldo Ruiz Calderón, que está como presidente, Ernesto Víquez Alas, me sale aquí, como vocal, y su servidor Juan Carlos Sanabria Murillo, que estaré como secretario. Y también nos acompaña José Antonio Salas, que ha sido cotutor durante este cuatrimestre que hemos desarrollado la última parte de la tesis. Entonces, todo suyo. Voy a leerte aquí una partecita nada más. El graduando cuenta con un máximo de 30 minutos para hacer la exposición pública de su proyecto. Si a los 30 minutos vemos que estás terminando, ahí te dejamos terminar. Si vemos como que ya está más atrasadillo, te mandamos un audio, te decimos una frase ahí. Finalizada la exposición del estudiante, el jurado hará los comentarios y preguntas sobre el proyecto que considere pertinentes. En ese momento abriremos al público para que cualquiera de nuestros invitados pueda comentar y posteriormente nosotros nos desconectamos y nos pasamos a una sesión paralela para hacer la deliberación en privado, mientras que todos los invitados se quedan con José Mario en esta sesión principal. Entonces, nada más, listo, y puedes arrancar cuando estés listo ya. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Mario y deseo exponerles el proyecto de graduación denominado Terraforma Habitat, Sistemas Modulares de Vivienda a partir de Tierra Reforzada. Primero que todo, quiero darles una introducción y no sé si ustedes han escuchado algunas veces esta frase de polvo eres y en polvo te convertirás, que es aludiendo a los seres humanos que venimos de la Tierra y volveremos a ella. Incluso la palabra humano tiene su origen latín humanus, formada por humus, que significa tierra. El término indicaba que el ser humano procedía de la arcilla, la tierra o el propio lodo. Y en grandes relatos mitológicos el hombre es modelado del barro, como en la Biblia, por así decirlo. Inclusive la parte de los mayas, como el Popol Vuh, decían que el primer hombre fue creado del barro, pero de cierta manera hubo un fracaso en esa etapa. Los griegos igual, de cierta manera, creían que el ser humano, al igual que las plantas silvestres, brotó la tierra sin que mano alguna lo sembrara y lo cuidara. Y bueno, y más que todo, quería comenzar con esta frase, ya que nosotros como humanos tenemos un arraigo completamente fuerte a lo que es este material. Y bueno, primero que todo voy a comenzar con lo que es esta frase de Eduardo Prieto: frente al paradigma de lo ligero, lo portátil, lo obsolescente y las lecciones de la masa de inercia térmica, sugieren una estética alternativa y no menos sostenible, la de lo pesado, lo fijo y lo duradero. Por favor, si me pueden ayudar apagando los micrófonos, se los agradecería un montón. En este caso, quiero hablar de algunos términos muy importantes, en este caso lo que es estos términos básicos como la palabra materialidad, que habla como un medio entre lo constructivo y son pensamientos y conceptos importantes de donde nace la arquitectura y se van a plasmar y son traídos a la realidad en un conjunto con técnica y tecnología. Bueno, hablo de 4 fases, las primeras 2, que es el estado de la materia, y la segunda, que es lo que es la impresión aditiva en 3D, y la tercera y cuarta, respectivamente, forma y materia, más ya después intenciones del proyecto. Bueno, siguiendo con un poco algunos términos, hablo del suelo como para recalcarlo, que el suelo es definido como una porción superficial de la corteza terrestre y está constituido por residuos provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones químicas. Y bueno, por supuesto que su uso durante milenios en construcciones demostró que este material tiene mucha eficiencia a nivel energético y a nivel climático, entre varios otros factores, a partir de una relación directa con los sentidos de la memoria del lugar y cómo ha surgido. En su origen, básicamente, hablo aquí de que fue primero que todo dirigido hacia necesidades básicas, luego comenzaron a desarrollar este tipo de bloques en forma de hogaza o de pan moldeados,
y luego fueron puliendo lo que fue su técnica, ya con lo que ustedes han visto, los bloques que se ven en las casas típicas de Adobe, que ya sería más un diseño más sofisticado. Y bueno, en su auge hubo una gran versatilidad del material, ya que empezaron a implementarse en lo que son ya tipologías ya fuera de hogares, de viviendas, centros ceremoniales, construcciones defensivas, y eso y lo que ayudó fue a que se fue evolucionando esta mezcla del material, esa versatilidad. Aquí pueden ver dos ejemplos de estas mezquitas. Y bueno, pasó que ya cuando comenzó la revolución industrial, se fue opacando lo que fue este tipo de construcción o esta industria de la tierra, ya que se acercaron nuevos materiales como el acero, el vidrio, el cemento, y bueno, ya se dejó de utilizar este tipo de materiales en esas épocas. Técnicas empleadas existen 12, entre esas a nivel de plasticidad existen diferentes métodos como el sólido y el seco, el húmedo, el plástico y el líquido. En este caso, el interés va dirigido hacia el húmedo y el líquido. Y bueno, algunos ejemplos que ustedes pueden ver de lo que son obras en arcilla o en suelo, son esas torres de arcilla respectivamente en Yemen, que bueno, destacan porque llegan hasta 12 metros de altura y tienen gran alta resistencia a los temblores. Estas de torres de atrapavientos en Irán, que tienen unas grandes condiciones climáticas que más bien a nivel energético ayudan a consumir menos energía al edificio. Y el condominio de Jacas, en este caso, como referentes un poco más viejos, donde destaca ya lo que es su geometría circular, que ya es algo un poquito más diferente a ya lo que se ve típicamente en cualquier otro lado. Ya referentes más contemporáneos como HBBH Arquitectos, es este otro tipo de muros que mezcla diferentes tipos de tierra con técnicas ya como en este caso muros apisonados. Y por supuesto aquí volviendo otra vez a lo que es la geometría circular, la Capilla de Reconciliación en Alemania, en el que utilizan este mismo sistema apisonado, pero obviamente utilizan una fórmula de capas más reducida que en el anterior. Bueno, para acercarnos un momento a lo que es nuestra realidad en Costa Rica, estamos hablando que el panorama de la construcción se habla que actualmente al año se utilizan 10 millones de metros cuadrados de paredes construidas de liano. Y bueno, este país a nivel de América Latina es el que utiliza 3.5 veces más de este material que el resto de los países. ¿Y eso qué significa o qué quiere decir? Que al haber un mal uso del desecho de estos materiales, a nivel global se habla de que hay un 30 o un 40% de esos desechos que provienen de la industria de la construcción y sobre todo por el hecho de que estos materiales tienen una durabilidad muy poca en comparación a lo que es la tierra. Es por eso que yo defino la problemática general y hablo de esta desvalorización del suelo como material constructivo, que ha sido reemplazado por construcción liviana y es utilizado como principal medio constructivo de calidad primaria o secundaria dentro del marco de construcción tradicional en el contexto nacional. Y bueno, ya en términos más específicos, hablo de la utilización inadecuada de estos materiales livianos en sectores de la población con sistemas constructivos no consolidados o adaptados a sus diferentes necesidades reglamentarias que no están bajo la ley. Bueno, en este caso utilizo este gráfico de justificación que a mí me llamó mucho la atención porque habla de que entre 200.000 y 325.000 viviendas tienen condiciones malas en diferentes tipos de materiales debido a sus usos a niveles secundarios. Y como pueden ver en este gráfico es interesante porque los de mayor uso son pisos, mosaicos, terrazos, cementos, y ya materiales un poco más geológicos o más orgánicos como la madera o la tierra, o son mínimos o desaparecen, ni siquiera son tomados en cuenta. Ahora entramos a esta segunda fase que es la parte de la impresión aditiva y primero que todo quiero que nos entremos en lo que es el contexto nacional, en lo que es la región central, en donde ustedes pueden ver en este mapa estas diferentes manchas de diferentes colores que, bueno, son
utilizadas bajo el Código de Cimentaciones de Costa Rica, y hablo y limito en este circulito pequeño a mano derecha lo que son los suelos amarillentos, ya que son suelos blandos con alto contenido de humedad y buena permeabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que esos son suelos que pueden llegar a ser aceptables para utilizarlo como material constructivo. Por supuesto, mezclándolo ya con otros tipos de componentes como cementicios. Para recalcar este tipo de zona delimitada, me voy al punto número 18, en donde ya están clasificados estos materiales. Y hablo de que es una arcilla gris CH con nivel freático y está ubicada, y este nivel freático tiene menos de 10 metros todo el año. Eso quiere decir que la profundidad y tenemos suficiente antes de llegar a ese nivel freático para poder utilizarlo. Y bueno, estos espesores igualmente hablan de que están entre 0 y 20 metros de profundidad. Y bueno, ahora sí, regresando a lo que son las nuevas tecnologías de impresión aditiva, tiene muchas ventajas y quiero que lo veamos un segundo en el punto de vista industrial antes de meternos a la parte arquitectónica. ¿Debido a qué? Porque al ser un nuevo método constructivo, se habla de que es un método automatizado y en este caso me da una gran libertad geométrica al nivel de usar muros ya curvos, que en este caso en lo que es la construcción tradicional se utilizan nada más muros rectos. Y bueno, en este caso lo que son sus contornos impresos, yo lo defino como un tipo de híbrido entre estructura y fachada, ya que yo no necesito de materiales extra y más bien este muro es mi propia formaleta debido a su sistema ya de secado. Y bueno, también la transformación que se hace in situ me genera una reducción de residuos, así que utilizo casi prácticamente el 100% del material. Y bueno, también beneficios en bajo coste de la construcción. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Como pueden ver en el gráfico a la derecha, es una elaboración de capas que estas van formando y con el eje Z un objeto ya tridimensional. En este gráfico quiero que vean esta relación entre la construcción tradicional y la fabricación digital. Como lo pueden ver, la construcción tradicional llega a tener hasta 7 pasos o 8, y en este caso lo que es la fabricación digital llega a tener 3 pasos, ahorrándonos tiempo y costos. Lo que es la maquinaria de impresión aditiva, en este caso utilizo de ejemplo lo que es la impresora Big Delta, que es utilizada por los arquitectos WASP, en el que habla de que utilizan materiales como arcilla para material de extrusión, sus velocidades son de 24 metros por minuto, utilizan lo que se llama un servomotor, que, bueno, no me voy a meter mucho en el tema, pero son motores que utilizan velocidades que no son tan veloces, ya que es una relación entre velocidad y materia, y en este caso, tiempo de ensamblaje máximo es de 72 horas en cualquier otra máquina. Y bueno, también hablando un poco de lo que es la depreciación de la máquina, lamentablemente en lo que yo investigué en un artículo que se llama Diseño de una impresora 3D para la construcción, de Sandra Amado Soriano, habla de que no hay suficiente información en ningún aspecto de máquinas patentadas como para entender bien sus precios o inclusive cómo se va depreciando conforme se va usando esta máquina. Ejemplos de casas con impresión 3D, la Kakermaker, que fue como de las primeras que hicieron. Esta fue la primera impresora y fue hecha con filamentos de fibroplástico. Y bueno, ya tirándonos a materiales más, por así decirlo, orgánicos, André Rudenko, un ingeniero, diseñó la primera casa hecha en cemento, pero en este caso él se las ingenió debido a que él utilizaba por medio de un sistema de bloques. Así que, digamos, el peso de encima de las capas de más arriba y no perjudicaba tanto a las capas de abajo y mantenía de cierta manera estas capas más uniformes. Y bueno, como les mencioné anteriormente, ya se están evolucionando estas impresoras de materiales más ecológicos como es la arcilla, que la arcilla es una combinación entre alumina, silica, químicamente unidas por agua, que eso es lo curioso, en este caso se le llama suelo cemento húmedo, porque al agregarse agua,
lo que genera es que estas partículas de 0.7 micras de diámetro o 0.005 de grosor se amarren fuertemente y pueden llegar a ser tan duras como el concreto. Esos colores que ven ahí son los diferentes colores que existen de arcillas, y este grupo UASP Arquitectos utiliza este tipo de G-Code Clay, que es un sistema para diseñar ya muros o inclusive sistemas más complejos geométricos para desarrollarlos. Ejemplos de esto ya en escala real: la Casa Gaia, de estas mismas personas UASP Arquitectos; Casa Tera, que en estos dos destaca mucho lo que es el sistema de traslape de capas y esta forma ovoidal que generan ellos. Quiero definir lo que es diseño paramétrico, que en este caso es una técnica avanzada de diseño digital que permite introducir una serie de variables o parámetros como límites espaciales, volúmenes o temperaturas. En este caso yo me quise aventurar en el inicio de este proyecto con lo que fueron estos dos programas, Rhinoceros y Grasshopper, sin conocimiento alguno, y les puedo decir que fue una experiencia bastante interesante, ya que los resultados fueron únicos. Y bueno, con eso yo defino lo que son superficies y unidades, muros y lo que es estereotomía, ya que esos tres conceptos fundamentales son totalmente ligados a este tipo de tecnologías y técnicas. Pautas que yo definí a través de este tipo de diseño paramétrico, como pueden ver el esquema general y los específicos: forma y superficie, superposición de capas, división de capas y manipulación de la malla. Cada uno de estos parámetros me generaba lo que es, en este caso, este tipo de forma más bien ovoidal que estoy buscando, y más bien esta corrugación o este sistema vectorial que me va a generar más estabilidad en lo que es este sistema de muro. Y es aquí donde yo me pregunto si pueden los materiales geológicos y orgánicos combinarse con herramientas de alta tecnología en zonas geográficas de alto riesgo. Objetivos que yo tengo, en este caso el principal: estudiar el tipo de suelo ideal dentro del contexto nacional para uso constructivo y con herramientas de alta tecnología como la impresión 3D en arcilla, y específicos establecer esos mismos parámetros que vimos con la alta tecnología y resolver unidades de vivienda social con suelo cemento húmedo asistido con herramientas y tecnologías adaptadas a la impresión 3D. Y aquí surge yo hablo de un vínculo entre procesos artesanales constructivos y alta tecnología. Bueno, aquí me quise aventurar un poco en lo que fue la parte material de una forma muy empírica, ya que yo consideraba que primero hay que sentir este material con las manos antes de meterse directamente con la máquina. Y bueno, fue un proceso sumamente interesante. Esa fue la zona en la que adquirí el material, ahí detrás del McDonald's de Curridabat. Bueno, en este caso fue toda una experiencia trabajar con una máquina, pero en este caso me aventuré y me metí más en la parte material, ya que la máquina son procesos mucho más complejos de velocidades, de alturas, etcétera. Utilicé este tipo de herramientas, en este caso una malla doméstica número 64, que con doble capa, y bueno, este tipo de medida que es para el volumen de la materia, que este tipo de malla ya lo que me generaba era más bien reducirme a nivel un poquito más microscópico y reducir las partículas del material. Y por supuesto, y que lo trabajé en el laboratorio de materiales de la Universidad Veritas, donde pasé bastante rato entretenido utilizando y jugando con estos materiales. Y bueno, estas son pruebas que se le hacen de resistencia al material con la propia mano, como para ver realmente qué tipo de tierra, qué tan constructiva puede llegar a ser. Estas fueron mis primeras pruebas. Fue divertido porque ahí me di cuenta cómo su propio peso de encima, por más corto que fueran las alturas, realmente llegaban a caerse. Y bueno, ese fue mi resultado final, que para mí fue como el mejor que llegué a hacer, que fue un poquito más estable, pero aún así, como pueden observar, sí, de cierta manera llegaba a caer, y esa era la intención del ejercicio. Gernot Mink, este señor para mí es como el papá de los tomates de lo que son las construcciones en tierra, ya que él desarrolla este tipo de coeficientes de desarrollo de cúpulas
que estas van a ser antisísmicas, y habla de que entre más alargadas las cúpulas, de mayor resistencia a la compresión y mayor estabilidad van a tener los muros de tierra. Y bueno, comienzo con este proceso de modelado en el que hablo de estas 4 etapas, en el que primero surjo con una capa individual totalmente lisa, y ya las siguientes que se van entrelapando van corrugándose, formándome esta serie de vectores que me van a aumentar en lo que sería espesor, y es muy similar a lo que es un muro antiguo de tierra que ahí tienen 40 centímetros, etcétera. Para ya hablar directamente de lo que es el proyecto, quería enseñarles más que todo este corte de fachada. ¿Por qué? Porque es súper interesante en este caso como más bien este tipo de ovoide o este tipo de cúpula alargada puede llegar más bien a generar esta habitabilidad, en este caso para lo que son múltiples usuarios, y sobre todo no son solamente geometrías complejas, sino en este caso son espacios reducidos en los que más bien podemos ganar espacialidad a nivel vertical. Y sobre todo yo lo que es la parte, digamos, de servicios, la parte, en este caso, baños, cocinas y etcétera, las establezco en un segundo piso, en este caso, ya que yo utilizo este desnivel de tierra, y viéndolo de una forma muy romántica, por así decirlo, es como que si más bien esta propia casita o este propio muro surgiera de esta propia tierra, y es por eso que yo más bien establezco este tipo de nivel en el segundo piso, digamos, la parte de los servicios. Y ya lo que es la parte privada, bueno, como lo pueden ver, esta es la parte frontal, y bueno, ahí observan sus diferentes buques. Esto sería como ya una vista más aérea de cómo se estaría observando este tipo de geometría con sus respectivos techos. Bueno, un costado derecho de cómo más bien podrían tener este ingreso a este segundo piso, que es un acceso totalmente universal ya para tantos señores mayores, personas en sillas de ruedas o con alguna necesidad que requieran. Y bueno, aquí es donde yo quería llegar primero que todo, porque es donde ya se vuelve más interesante. Que qué es lo que pasa. Al ser un muro que tiene prácticamente 8 metros de altura, en algunos de los casos de las tipologías, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que es la cantidad de peso que vienen las capas de más encima hacia de más abajo. Y es por eso que yo genero un sistema interno de estructura primaria, que con las propias celdas voy rellenando de lo que sería concreto celular este sistema, y ya lo que son las columnas, inclusive en este tipo de geometría ovoidal, y van a ser más flexibles, no va a ser una estructura sólida, una columna sólida. Y bueno, aparte de utilizar concreto celular, también lo refuerzo con lo que serían, en este caso, fibras minerales para ya tener una estructura interna mucho más fuerte, que esta va a ser totalmente articulada con lo que son los entrepisos internos, y bueno, contrarrestarían peso ya para lo que es este muro de tierra. Y esta es otra sección ya en el otro sentido, que como pueden observar, de esto mismo yo les hablaba a ustedes de la parte del piso del intermedio, en el que van a estar en este caso todos los servicios, ya que para mí es muy importante determinar lo que serían servicios accesibles para este tipo de personas. Y en este caso, la parte más abajo sería un área más privada para dormitorios, y la parte más arriba sería un área como un pequeño balcón con un tendedero, inclusive un área, una mini sala. En este caso, utilizo para estabilizar una losa de cimentación, que esta losa de cimentación es conectada totalmente a lo que sería este tipo de varillas, en este caso número 3 o número 5, dependiendo del radio de la estructura. Los radios en este caso son radios de diámetros, hablemos de diámetros de 4 metros como mínimo, y pueden llegar hasta 6 metros. ¿Eso qué quiere decir? Y que igual siguen siendo estructuras muy pequeñas, pero
tienen total adaptabilidad para que estas puedan soportar, en este caso, habitabilidad a nivel vertical. Bueno, yo quise hacer este estudio planimétrico más que todo enfocado en la parte de la estructura. Para mí fue muy importante eso porque sí necesito que ustedes consideren y entiendan esa parte, que estoy hablando de una geometría muy compleja. Así que sí hay que entenderlo de más que todo a nivel estructural. Y bueno, como pueden ver, ahí es donde se articulan las vigas principales a nivel de planta con lo que son las columnas rellenas de concreto celular. Que bueno, otra cuestión que también les quería mencionar es que, digamos, este sistema de tecnologías en impresión 3D, usted puede manipularlo como guste. Así que, digamos, si usted necesita parar la máquina para rellenar, ahí va tomándose su tiempo conforme va rellenando capa por capa. Bueno, en este caso, algunos detalles que pueden observar: a mano izquierda, este isométrico reflejaría lo que es, en este caso, a un nivel un poco esquemático, este tipo de retícula de concreto interno, que es la que ya me soportaría internamente lo que es este muro de tierra. Y a mano derecha, en este caso, yo estaría utilizando estos materiales, por así decirlo, geológicos, que serían, en este caso, de plywood fenólico, que por supuesto el plywood fenólico va a ser muchísimo menos abrasivo y va a tener menos contaminación que materiales livianos como acero o otros muros, fibrocementos, etcétera. Y bueno, eso sería inclusive, las escaleras en las que utilizarán este mismo sistema de material. Bueno, esta es otra sección igual que muestran estos sistemas estructurales, donde también inclusive estos muros internos son generados por este mismo sistema de plywood fenólico o inclusive pino radiata. Y bueno, algunos otros detalles ya de cómo sería esta unión entre piso y lo que es la columna. Como lo pueden ver a mano derecha, es articulado en este caso con una pletina de acero incrustada. Y bueno, así es como funcionaría este sistema para contrarrestar las fuerzas del muro. Este sería ya para la unidad de 2 habitaciones, que como lo pueden ver a nivel espacial, en la parte más privada, en el nivel de más abajo, existe la adaptabilidad, a pesar de que es un espacio muy pequeño, de que no haya una sola cama, sino que pueden convertirse en un sistema de camarotes. Y bueno, este sistema, que son las paredes livianas, que son totalmente modulares, para que inclusive esos huecos que ustedes ven sirvan como inclusive como muebles. Esta es otra sección del mismo a nivel transversal, que como pueden ver a mano izquierda están estas habitaciones que yo les menciono, a mano derecha lo que es la circulación vertical, arriba en el segundo piso otra habitación auxiliar, y bueno, al costado derecho sería ya la parte de lo que es la cocineta y etcétera. Y la parte de arriba sería como un área común. Para entender esto y sobre todo más bien ver cómo podemos más bien tener una relación entre lo que es la tierra y en un lote y el propio muro, hablo de 5 pasos. En este caso hablo de lo que es un área de terreno que establezco, un terreno de 12 por 12 metros, eso quiere decir que son 144 metros cuadrados, en los que yo llego y primero que todo genero una profundidad de 2,6 a 3 metros, que son las alturas que yo determino para estas tipologías. Tercero, hablo de este término 50-50, en el que adquiero 50% de lo que es este material para estabilidad y otro 50% para relleno. Y ya, digamos, de eso, ese mismo paso llega a un cuarto paso, que es la fabricación, en el que más bien inclusive le puedo quitar un poquito más a ese otro 50% para ir desarrollando ya este muro. Bueno, la consolidación del suelo, también hablo de esas 3 tipologías en las que
genero más bien o utilizo estas fórmulas en las que hablo de que utilizo los radios de estos vectores a nivel de planta y utilizo una altura intermedia donde ya me van generando estos volúmenes definidos. Por supuesto, es una aproximación que en este caso serían de 16 metros cúbicos a 26 metros o 27 metros cúbicos respectivamente en lo que sería cada tipología. Y esto es ya para definir cuánto va a llegar inclusive a pesar este material o cuánto materia se va a ocupar. Bueno, otros detalles que lo habíamos visto anteriormente, eso ya es de otra de las tipologías, que es esta misma losa de cimentación en la que tienen, por supuesto, una estructura en forma de malla. Y bueno, este es el mismo sistema que les explico, que sería ya una tipología más grande, que en este caso sería la de 2 habitaciones. El sistema igual se repite aquí mismo. Y eso ya sería un pequeño detalle típico de pared de cómo funcionarían estas reglas de madera. Utilizaría reglas de 10 centímetros de ancho por ya la altura respectiva, que sería o 2,6 o 3 metros. También hablo de este otro término que es de la cuna a la cuna, que yo creo que esto es lo más versátil que existe en este tipo de técnica y tecnología, que de repente si hay alguna condición de alguna familia en la que está y por X o Y razón necesita mudarse y necesita llevarse su propia casa, es simple, nada más pasan esos 4 pasos. Llegan, el primero tiene su tipología completa, llegan al segundo paso en la que van a generar una demolición de la estructura, luego llegan una parte de lo que es el pulverizado, dejando expuesto lo que es la estructura de muros, y ya generaría esta cuarta etapa, disculpen ahí por el error del número, que sería ya la refabricación de este muro ya en algún otro sector que lo ocupen. Y bueno, y eficiencias a nivel energético, la ventilación cruzada, y esto ayuda a contrarrestar la irradiación directa, disculpen, de lo que sería el sol hacia lo que es las columnas internas e inclusive el espacio interno, alivianando lo que son estos muros. Bueno, esto está hablando del concreto celular. Y bueno, de mis actores, primero que todo hablo primero de lo que es la Cámara Costarricense de Construcción y el MIBA como principales adquisidores o inclusive miembros que pueden llegar a implementar estas tecnologías alternas como la impresora 3D, enlazados a lo que es la Municipalidad de Cartago como un gestor a nivel un poco más local, con la participación y uso del usuario. Y ya para, en este caso, entidades financieras, para familias de bien social, Dinadeco y el Bambi. Que bueno, aquí es donde yo defino mi usuario, que serían adultos mayores, madres solteras, familias compuestas, las que estos tienen profesiones alusivas a lo que es la construcción y el sector agrícola. Bueno, aquí pueden ver un poquito más de la espacialidad en estos renders. Este es el módulo de una habitación en donde hay múltiples interacciones a nivel vertical de estos actores y es súper interesante este espacio, más bien en la que este ovoide realmente puede llegar muy flexible por más pequeño que sea. Este es otro módulo en este caso que, bueno, es el mismo, pero cortado en sentido contrario, en donde puedo definir ya los diferentes espacios con sus espacios, digamos, en el medio del baño a la derecha, la parte de la cocineta a la izquierda, la parte de los dormitorios, como lo mencionamos, en la parte de abajo. También la idea es que, y eso es lo interesante, que al ser vertical despierta interés en las personas a observar más arriba de un primer piso y ver cómo se puede reflejar en el paisaje. Y bueno, este sería otro render típico, lo que sería la estructura de 3 habitaciones, en la que esta, por supuesto, se ve que es muchísimo más amplia que las otras 2. Y bueno, este finalmente sería el módulo de 2 habitaciones, que como pueden observar, inclusive sus fachadas, esta es la ventaja, que las fachadas pueden llegar a transformarse sin ningún costo adicional, ya que esas tecnologías paramétricas más la ayuda de la máquina van a formar diferentes patrones sin tener que entrar en el juego de lo que sería la fabricación estándar.
Y bueno, finalmente yo siento que es muy interesante el uso de estas tecnologías. Por supuesto, es un tema que está emergiendo apenas, se inició a consolidarse verdaderamente en el 2015 y hay muchas compañías que están experimentando actualmente con las máquinas, con materiales nuevos y realmente yo siento que en este país es hora de traer este tipo de tecnologías y materiales ya que realmente tenemos que ir evolucionando un poco más en lo que es estos métodos constructivos y sobre todo para beneficio de diferentes comunidades, porque yo siento que esto da mucha versatilidad y los sistemas actuales prefabricados no tienen esta versatilidad que adquiere la máquina. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a proceder a comentarios entonces del jurado. Podemos comenzar con Ernesto, luego pasamos a don Osvaldo y cerramos Toño y yo. Hola, ¿cómo les va? Les pido una disculpa porque estoy en este momento con problemillas con la cámara desde hace ya días, entonces no voy a poder ponerme en video. Yo creo, José, que esta es la culminación de un proceso extenuoso, largo, lleno de enriquecimiento para usted. Y bueno, hemos sido, por dicha, testigo de este proceso de diseño tan complejo que une tantos elementos en un mismo proyecto terminado. Yo quisiera felicitarte primero, empezando por ahí, ¿verdad? Que estamos acá, que tenés este resultado tan complejo, tan depurado. Me alegra mucho que hayas colocado todo el procedimiento que tuviste a lo largo de la creación de este procedimiento nuevo, digamos, de esta idea, de este concepto, la forma en cómo trabajas con los elementos, la forma en cómo aprovechas todos los recursos que tienes a tu alrededor para poder generar esta investigación. Yo quisiera hacerte un comentario en relación a vamos a ver, a tu condición, y te lo hago como pregunta también, a tu condición general después de haber hecho toda esta investigación. ¿Cuáles son los principales, digamos, aportes que ha generado este proyecto que creaste desde la nada, desde cero, tomando como referencia cosas muy básicas? ¿Y cuál es tu pensar en este momento sobre tu arquitectura y sobre la arquitectura actualmente en el país, basándonos en esos dos temas, espacios, o perdón, usuarios que requieren realmente sistemas de construcción dignos, espacios para vivir dignos y de un sistema de construcción que en este momento pues no se está desarrollando en este país del todo? Bueno, muchísimas gracias ahí por los comentarios, Ernesto, de verdad, y nosotros estuvimos en este proceso desde casi el puro inicio y realmente me ha hecho mucho pensar el hecho de que parte principal de lo que yo escogí este tema es que primero personalmente, no sé, una vez que yo escuché de lo que fue la impresión 3D, fue como me llamó demasiado la atención y quise como involucrarme en este tema. Y una vez que ya fui desarrollando el tema e investigándolo un poco más, me di cuenta de las posibilidades que tiene no solamente en arquitectura, sino en todo. Hay muchas ramas. Y bueno, yo creo que es una oportunidad, por supuesto, como lo mencioné anteriormente, actualmente de compañías que fabrican en escala real están igual en proceso de experimentación, pero yo creo que es ahí donde hay que tomarse esa oportunidad de más bien comenzar a, ¿cómo se dice? A, a experimentar, a utilizar nuevas tecnologías, nuevos métodos de construcción. ¿Por qué? Porque como se lo digo, existen métodos de prefabricación para casas de bien social, pero es donde yo me pregunto y si realmente estas casas prefabricadas son lo que las personas necesitan, cuando se ha visto y está más que claro que por múltiples razones, no lo digo para todo el mundo, pero generalmente es algo que es rechazado o es algo que no es aceptado por las condiciones en las que más bien se entregan esto.
y también yo creo que esto mismo va a generar una fuente de trabajo a las diferentes personas, ya que ese tipo de sistema no es solamente versátil a nivel de construcción, sino que también puede llegar a ser un sistema completamente participativo, en la que más bien personas que requieran de este trabajo pueden involucrarse de lleno con este proyecto, que es lo que es la mezcla de materiales, que por supuesto son conceptos muy básicos, pero yo creo que es un proceso en el que existe un antes, un durante y un después de este tipo de sistemas, y es algo que me llama mucho la atención porque de verdad tiene muchas posibilidades, no solamente para construcción, sino para formas de trabajo. Así que esas son las razones por las que quise meterme en este tema. Muy bien, José, te felicito. Listo, muchas gracias. Don Osvaldo. Muy bien, de la misma forma, bueno, primero presentarme, Osvaldo Ruiz, director de la carrera de diseño de producto. Hay 26 personas en esta defensa, lo cual me alegra mucho. Vamos a ver, Mario, primero externarte la misma felicitación que te acaba de mencionar Ernesto. Me parece que el trabajo de investigación es uno de los principales aportes que debe de tener una tesis en una universidad. Tenemos que recordar que los proyectos de graduación, tesis, lo que están tratando de evaluar es que el estudiante tenga una serie de competencias adquiridas, ¿sí? En este trabajo que acabas de desarrollar, más allá de un plano, un render, una investigación de materialidad, tantas cosas en temas de arquitectura, me parece que queda muy evidente tu trabajo como profesional, ¿sí? Esas ganas de seguir adelante, a pesar de las dificultades, ¿verdad? He tenido el honor y el orgullo de acompañarte desde que yo no sé cuánto tenemos, 8 meses, tal vez más, ¿verdad? De estar trabajando juntos, que te tengo ahí viviendo en el laboratorio de materiales en la universidad, antes de la pandemia, ¿verdad? Que estabas ahí día y noche, que por cierto me debes las clases de cerámica porque también estabas ahí cuando estábamos dando clase. De eso se trata, ¿no? De eso se trata y de verdad, muchas felicidades. Sí te tengo 3 comentarios rápidos, claro, para que quede en actas. Me preocupa el tema de compresión de material. Vamos a ver, y perdón que hablemos de tecnicismos a estas alturas, pero me parece que es muy importante que lo analicemos. Como sabes, la impresora 3D que tenemos en la universidad y en la cual estuviste ahí trabajando un poquito, hemos desarrollado algunos ejercicios y nos hemos dado cuenta que por la tixotropía del material, ¿verdad? Bueno, recordemos que la tixotropía es aquella capacidad que tienen todos los materiales de cambiar de acuerdo a la presión que se le aplica. Entre más alto sea el material, obviamente va a haber una presión más grande. Entonces, noto que las paredes de tu propuesta son parejas, ¿no? O sea, el mismo espesor abajo, el mismo espesor arriba. Claro, esto no lo podemos comprobar solo de 2 formas, o haciendo una simulación, ¿sí? En computadora, agarras todo lo que has hecho en Rhino y en Grasshopper y lo llevamos a SolidWorks y ahí podemos simular, o hacer uno que ya estuviste haciendo uno a pequeñas escalas y esto te da una visión, ¿verdad? Como mencionaste ahora en la exposición. Me parece que es algo de que tenemos que ponerle atención a este proyecto como continuación de. No creo que este proyecto, por sus implicaciones y por sus características, termine aquí. Al contrario, me parece que ¿verdad? Si lo llevamos y con tu empuje y con tu empeño, puede llegar. Entonces, para que tengas eso en mente. Claro. El otro comentario, Mario, es creo que debes de proponer el cómo se ubica la máquina, ¿sí? La máquina, que son como unos andamios, ¿verdad? Son unas estructuras ahí, va a tener que tener alguna especie de cimiento especial para poder apoyarla, porque el peso es grande. En fin, me parece que no lo mencionaste y yo creo que es algo que puede quedar
¿verdad? En un futuro saber que primero hay que chorrear, perdón por la ignorancia de los términos, ¿verdad? Chorrear un bloque de cemento donde van las patas para poder sentar la máquina, levantarla, o no, tal vez con unas tablas de formaleta es suficiente, no lo sé. Me parece que el arquitecto es el que debe de proponer esto. Te tengo una última pregunta. Bueno, antes, otra felicitación. Meterse a estudiar rinoceros y grasshopper por cultura general no es, como decimos en Cartago, ¿verdad? No es comida de trompudo, o sea, no es... Creo no que es... soy medio masoquista porque fue todo un reto, la verdad. Claro, claro, y lo lograste. Bueno, yo no sé si este modelado lo hiciste en Rhino. Sí, fue en Rhino, con Grasshopper. Desde cero, debo decirlo. ¿Perdón? Perdón, desde cero. O sea, exacto, Ernesto, o sea, es el famoso aprender a aprender, ¿verdad? O sea, una persona cuando tiene competencias profesionales muy bien establecidas, le mete el diente a lo que sea porque sabe cómo enfrentarse a eso. Digo, perdón, y Rhino y Grasshopper son herramientas muy de diseño de producto y lo que más me interesa de esto es la parametrización. O sea, así como lo tenés estipulado, cambiando algunos parámetros podemos cambiar las curvaturas, podemos cambiar los diámetros, podemos cambiar la altura. Es una tablita de Excel muy sencilla. Entonces, esto me parece que es un gran aporte que estás dando. Y perdón aquí a los compañeros arquitectos, yo no sé si es normal que un arquitecto haga una propuesta en temas de parametrización, ¿verdad? En diseño de producto, sí, porque, por ejemplo, si yo diseño una férula, ¿verdad? Para que el doctor no esté cambiando constantemente las medidas, le doy una tablita de Excel, él mete sus valores y la férula automáticamente cambia. Es esto que estás proponiendo y para mí eso tiene mucho valor. José, ¿cuál fue la mayor dificultad que encontraste en tu proyecto? Ya como comentario final. ¿Cuál? Bueno, yo creo que, digamos, al enfrentarme a una geometría compleja, puede ser el hecho que más bien a nivel espacial llegara, y para mí fue todo un reto al inicio, porque inclusive con Antonio, con Toño, cuando nosotros nos vimos al puro inicio, yo me tenía un enredo de paredes y de espacios que él me sentó y fue como que, ¿sabe? Así no son las cosas, es una geometría totalmente diferente, no es un cuadrado. Y era donde yo decía más bien, inclusive, como más bien acomodarse en un mundo totalmente ortogonal, una geometría totalmente circular. Fue parte de mis grandes retos y inclusive gráficamente fue un reto para mí porque yo decía, ok, puta, ¿cómo hago para este tipo de geometría representarla como debe ser? Y bueno, fue toda una aventura en realidad en la que ahí fui aprendiendo y más bien fue de caída en caída, pero ahí me seguía levantando, por supuesto. Perfecto. Bueno, nada, entonces de mi parte nada más felicitarte, un excelente proyecto. Ahí te están poniendo algunos comentarios en el chat. Creo que es importante que ahora tal vez, Juanca, los leamos al final y nada, un gran abrazo y de verdad un orgullo y un honor haber participado con vos en esta tesis. Muchísimas gracias. Vamos con Toño. Buenas tardes, José Mario. Toño. Contento ya respirando tranquilo. Sí nos tenías un poquito preocupado a Juanca y a mí. Te felicito, o sea, al final lograste mucho en esta última semana, o sea, ya muchas cosas que te habíamos pedido ajustar, las ajustaste, la planimetría está mucho más clara, más técnica, tienes cortes, tienes planos constructivos, que en el caso de tu tesis es importante porque tu escala es una escala de vivienda, ¿no? Entonces sí te pedíamos que llegaras a la parte constructiva más a detalle, a diferencia de otras tesis que son urbanas o son arquitectónicas a gran escala, ¿no? Yo siento que esta exposición tienes mucha más información, la estructuraste bien, sí hiciste unos cambios que creo que unos fueron buenos, algunos cambios de estructuras. Sí creo que por lo menos cuando pusiste la primera fachada o el corte,
de la casa, creo que fue como un brinco, tal vez en la privada tenía como unos esquemas preliminares que tal vez, te estoy diciendo como ajustes tal vez para el documento final, son como, comentarios, que tal vez podrías como ordenarlo, ¿no? Cambiar la posición de las cosas. Ok, Bueno, te conocí ahorita en este cuatri que tuve la oportunidad de apoyarte durante todo el cuatri, demostraste una capacidad muy de hacer cosas, de producir. Yo te lo comentaba que todas las revisiones que teníamos siempre llegabas con algo. Siento que tienes una capacidad, sí, te encantan las cosas constructivas, ¿no? Y eso de irte al taller de diseño de producto con Osvaldo y todo eso, es un tema que te gusta ensuciarte las manos, te gusta construir, armar, y eso es una cosa, es una dicha que tienes, un potencial que tienes ya luego como profesional. Sí siento que al final, cuando ya teníamos que terminar el proyecto y empezar a presentar, como que no querías terminar el proyecto, o sea, tú querías seguir haciendo, sí, cosa que no está mal, pero como todo, tiene que terminar y hay que cerrar, ¿no? Y ahí fue donde las últimas semanas fueron un poquito más tensas, ujú, porque tenías todo resuelto a nivel de diseño arquitectónico, pero faltaba esta última estocada final de la presentación, de la planimetría, del montaje. Yo igual siento que hay muchas cosas que yo sé que trabajaste y que pensaste y que están ahí, yo las sé porque o sea, las trabajamos juntos y tú me las hablaste, que no están en la exposición, pero es válido, pues tampoco puede estar todo, no puede ser una exposición muy grande. Pero te felicito, o sea, y creo que en el momento justo lograste ordenar toda la documentación y nada, felicidades. muchísimas gracias, Toño. Listo, gracias. Eh, José Mario, yo creo que vamos a ver, creo que uno a veces como profesor y como universidad debería de tener claro que no hay algo así como una fábrica de galletas donde todos los estudiantes salen iguales, ¿verdad? O por lo menos no es el tipo de universidad que queremos. Y a mí me parece que este tipo de proyecto de graduación deberíamos fomentarlo. A ver, ¿a qué voy? De hecho, como reflexiones que van saliendo del proyecto. Hay una línea de tesis que se basan en experimentación material, ¿verdad? Que no son grandes propuestas urbanas, que no son metodologías teóricas, pero que van en una experimentación del material y creo que tenemos que darle importancia, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos como preámbulo de la presentación. A veces, ayer que hablamos en la tesis de Max Ureña, de que si son los materiales ancestrales, de alguna forma los materiales del futuro también, ¿verdad? Mm, Estamos hablando, yo estoy hablando con Mike Smith de Maderotec y otra gente, y decíamos, ¿cómo de pronto la madera estamos hablando que es el material del futuro? ¿Cómo la tierra es el material del futuro, verdad? Es una cosa interesante, cómo un material ancestral como estos, trabajando de la mano con tecnología de diseño y tecnología de construcción de punta, de pronto se reinserta, digamos, en el medio como una opción de sostenibilidad real, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo como que tenemos que verlo. No sé si pudiste ver la conferencia de José Cubillas el viernes pasado. Es como si lo hubieran mandado a hacer para vos. En la universidad sí, organizó creo con que José Cubillas, ¿verdad? Es un arquitecto paraguayo y él decía, ¿verdad? Todo este discurso ambiental de que esos edificios que son los mismos, pero pasan una certificación LEED, o es la misma cosa, pero le pusieron un panelcito en vez de un ventilador y ya pasa una certificación. Él decía, no, suave, suave, ¿verdad? Hay una sostenibilidad de pronto mucho más real, que es de dónde sacamos el material, viene todo un proceso. Yo creo que está grabada esa charla. Sería buena no, que la veas sí, me porque tu gustaría que me tesis, la pasaran, sería bueno verla. tu tesis está alineada completamente en esto, ¿verdad? Cómo el pensamiento del material, digamos, la materialidad de un proyecto es una de las máximas expresiones de sostenibilidad que podemos tener hoy en día. Y si lo hacemos con un enfoque también de una solución, de un tema social, ¿verdad? Entonces, sostenibilidad e impacto social abrazados con una sola, digamos, matamos dos pájaros de un tiro, de alguna manera, ¿verdad? Muy claro. Hace unos años teníamos un estudiante que se llamaba Alonso Herrera. Alonso, en la tesis se empezó a meter en una experimentación, ¿verdad? Como que de pronto se volvió loco fabricando. Hoy es el dueño de Bodega, ¿verdad? Es una de estas empresas grandes de diseño inmobiliario y comenzó con una inquietud en la tesis. De hecho, la mamá me decía, yo creo que Alonso se los volvió loco, ¿verdad? Porque se hizo un taller en el garaje de la casa y todos los días pasaba fabricando. Lo que quiero decirte es que cuidado y no, aquí está el nacimiento de un emprendimiento y una línea de trabajo, ¿verdad? No sé si has oído hablar de RISD, del Rhode Island School of Design. Ahí se graduó Pietro, ¿verdad? Profe tuyo, se graduó Benji. Y ellos tienen una postura como universidad que es muy tuanis, que dice, por ejemplo, no entienden cómo un diseñador
podría diseñar sin un conocimiento del material. Digamos, dice, por ejemplo, ¿cómo alguien que no sabe, no sé, derretir una plata se pone a hacer una joyería? ¿Verdad? ¿Cómo hace alguien que no entiende qué es porcelana se pone a hacer, ¿verdad?, tal producto? Y tal vez es básico en diseño de producto, pero en arquitectura hay gran porcentaje de estudiantes que llegan a tesis que los proyectos son de balsa y cartofón, ¿verdad? Entonces hay un tema que creo que es importante, que es la recuperación del conocimiento del material como un proceso de informar procesos de diseño, ¿verdad? Creo que es importante. Entonces, de esta exploración en render a una exploración material, y a mí me encantó, por ejemplo, que hoy metieras las manos sucias, llenas de tierra, que dijeras como la granulometría, sabías cuál era el proceso, cuánto pesaba, cuánto, ¿verdad? Eso, la presentación de hoy es del cielo a la tierra en términos de manejo técnico, comparado a hace 3 semanas. Y lo digo en todo sentido, ¿verdad? Desde el, como pusiste, me acordé de una frase de un documental de Norman Foster que se llama How much does your building weigh, Mr. Foster? ¿Verdad? Que es una frase, Buenísimo. ¿verdad? De Buckminster Fuller, y que le pregunta a Foster, ¿cuánto pesa su edificio? Y lo dejó pateadísimo, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Súper pateado. Entonces, cuando vos decías, mi proceso de esta casa tiene 29, no sé, parecía, no me acuerdo el número, 29 metros cúbicos de tierra, que le podría decir cuánto pesa, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento que tenés hoy, cuando hablabas de las micras, digamos, eso por lo menos yo creo que es tu fuerte, ¿verdad? Cuando vos empiezas a hablar de material, te vas, es tu cancha, ¿verdad? Y hoy lo acompañaste de una expresión, digamos, los cortes, la expresión, principalmente los cortes me gustaron bastante, cómo hiciste este empate. Yo siento que procesos como estos, y eso un poco de lo que te decía Osvaldo ahorita, la deformación y cierta imperfección también puede ser parte del proceso, ¿verdad? De entenderlo, ¿verdad? Que es interesante. Ahí te ponían algunos comentarios, de hecho, es que te están poniendo ahorita, de una gran visión, y que es un proyecto, ¿verdad?, ecológico, sostenible y social, pero hay unos que te dicen, ok, ¿cómo hacemos para que te conectes con alguien ahorita de forma que puedas hacer experimentos? O sea, yo me estaría quemando, como decir, voy a dormir una semana y me tiro a ver cómo hago experimentos, ¿verdad?, constructivos, por lo menos en el patio de la casa, como esas puras bancas ahí, pero digamos, definitivamente hay que hacer esa línea. Y, profe, de hecho, y perdón que lo interrumpa, eso es lo que yo siento, ya que concluí con esta etapa, y lo siguiente es ya como involucrarme directamente ya con el material, y es más sobre ese mismo tema que usted dice, ya para conocerlo muchísimo mejor, y sobre todo, y por lo menos comenzar como lo hicimos con Osvaldo manualmente, iniciar eso para realmente saber cómo es que va a funcionar. Y yo creo que es un tema muy interesante, sí. hay una pregunta, bueno, que decía José Cubillas. Al final de cuentas, yo tengo que meter esto a permisos, ¿verdad? Decía. Entonces, sí. ¿Cómo hago? Y yo creo que aquí tenés a Daniel Pinto, ¿verdad? Un ex estudiante nuestro de la U que está haciendo eso en la realidad, ¿verdad? Está experimentando con materiales, haciendo pruebas estructurales, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que uno le gustaría? De que aquí a unos meses estés en la NAME haciendo pruebas, ¿verdad? De que uno diga, tenés una certificación de cuánto aguanta tu material, entonces saques parámetros de diseño, ¿verdad? Que creo que lo interesante aquí es ver cómo podemos llevar estos procesos a la práctica en Costa Rica, tramitología, la NAMES. Bueno, después puedes hablar, ¿verdad?, con Daniel, que me parece que es un proceso que la idea es llevarlo al siguiente paso. Entonces, tesis como estas, creo que lo interesante no se evalúan como con el render final, ¿verdad?, sino con el proceso, y en este caso lo que te decía también los compañeros profesores, la parametrización no como una herramienta para sacar formas raras, que muchos arquitectos lo ven así, como vamos a ponerle parámetros para que esta vara se me deforme, ¿verdad?, sino más bien para tener un control riguroso de los parámetros que generan, en este caso, forma, tejido, pesos, ¿verdad? Entonces, lo interesante en este caso es el control. Claro. Y cómo, ¿verdad? Es un proceso de investigación, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que la manera en que vos lo presentás no es un proceso de búsqueda de forma, sino es un proceso de investigación, digamos, con fines estructurales y demás. Y como es, lo rico de Grasshopper es que es como una memoria de cálculo gráfica, ¿verdad? Entonces vos puedes verla y puedes entender, es como si te tomara una foto dentro del cerebro, ¿verdad? Uno ve cómo estás pensando de una manera gráfica, y para mí eso es lo tuanis, digamos, mucho del programa. Entonces uno puede empezar a experimentar, cambiando un poquito para allá, y puedes tener una memoria, digamos, de esta investigación. Por último, tal vez, creo que hay otro impacto social que podría tener el proyecto. Cuando yo estudiaba en Inglaterra, la maestría en sostenibilidad de todo esto, me llevaron a un proyecto que se llama Hockerton Project.
que era un proyecto, digamos, relativamente bien social en Inglaterra, es como lujo acá, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es diferente. Y lo primero que hicieron fue capacitar, en el sentido de que hay algunas personas que las capacitaron para la construcción, luego podían construir sus casas y podían replicar. Entonces, digamos, de la mano con el material hay una capacitación de mano de obra que puede ser fuentes de empleo, ¿verdad? Digo que el sistemita tiene un impacto, ¿verdad? Como una bomba ahí. Entonces, creo que el impacto social no termina en el hecho de tener una casa para una persona de escasos recursos. Pronto, ¿verdad? Hay oportunidades laborales, hay oportunidades de enseñanza, claro, hay varias cosas ahí que podríamos elaborar como parte de la retribución que da el proyecto. Pero no, de parte que dicha que llegamos a hoy, yo creo que este es un tema que te apasiona y como digo, véalo como un puente hacia lo que viene. Claro, totalmente. Temas, ¿verdad? Que están diciendo aquí, si ves ahí los comentarios, ¿verdad? Compañeros tuyos, amigos, del nivel del proyecto, que es muy interesante. Cómo tal vez podemos ver el uso de este tipo de proyectos en Costa Rica, cómo poderlo llevar a la realización con alguna constructora a nivel de turismo ecológico, cabinas. Te felicitan por la visión, ¿verdad? A nivel de ecología, sostenibilidad e impacto social. Algo, ¿verdad? Como decían aquí, cómo rescatar algo tan autóctono de Costa Rica como es el barro, ¿verdad? Casi como cómo llevarlo de artesanía a lo que sigue. Entonces ahí puedes ver varios recursos. Abrimos un par de comentarios en este momento. No sé si alguien de los que está acá quiere hacernos algún comentario antes de pasar a deliberación. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario, bueno, rápidamente. Daniel Pinto es el arquitecto que les estaba comentando hace un ratito. Sí, rápidamente para presentarme, yo soy arquitecto egresado de la Veritas y yo me egresé en el 2016 y en este momento estoy en una investigación desarrollando un emprendimiento para desarrollar un bloque a partir de suelo cemento. Y quiero felicitar, ¿verdad? Primero que todo a José Mario por dos razones. Primero, por salirse de la zona de confort, ¿verdad? Tomar ese paso, querer entrar a ese mundo nublado, ¿verdad? Cosas que uno no sabía utilizar programas, estabas entrando en un tema de entendimiento técnico que uno generalmente no viene tan formado, ¿verdad? En la carrera, entonces uno tiene que adquirir nuevos conocimientos y es un proceso que a veces lo estresa a uno, es un proceso que a veces uno no le ve como la salida, pero que al fin y al cabo lo hace crecer a uno mucho, ¿verdad? Entonces yo sé que ahí tuviste un aprendizaje muy fuerte, yo sé que hubieron posiblemente frustraciones en todo ese proceso, pero entonces felicitarte por esa valentía, ¿verdad? Y en segundo lugar, por entregar este producto, ¿verdad? O sea, más allá de tecnicismos o aspectos internos de la tesis, creo que la tesis en sí es un mensaje muy claro, ¿verdad? Recuperemos, investiguemos el desarrollo de nuevas tecnologías, básicamente, ¿verdad? Para materiales de construcción. Y creo que eso es algo fundamental, porque aquí en Costa Rica literalmente se abandonó la investigación con el uso de suelo, ¿verdad? Después del terremoto de Cartago de 1910, literalmente se agarró toda la información, se archivó, ni siquiera las universidades continuaron esa investigación, y ya en otros países hemos encontrado tecnologías muy avanzadas, ¿verdad? La impresión 3D, compactación, hay diferentes técnicas prefabricadas incluso en el uso de suelos, suelo cemento específicamente, y creo que esto viene a marcar, ¿verdad? A poner el dedo, por decirlo así, en la herida de no abandonemos esa investigación, y es algo fundamental, y creo que vos como profesional también estás desarrollando muchas habilidades, ¿verdad? Y como arquitecto no vas a ser solo un arquitecto de oficina, por decirlo así, ¿verdad? De dibujar planos y estar en obra inspeccionando a ver qué hacen, sino que literalmente te ensucian las manos, ¿verdad? Y eso es algo muy valioso porque a través del hacer uno aprende más que por la teoría. Entonces, quiero felicitarte, ¿verdad? Porque yo le veo mucho futuro a esto, yo sé que vos también, ¿verdad? Y en algún momento me invitaste para revisarte rápidamente el avance y ahí estuvimos conversando, espero que te haya ayudado en ese proceso cuando nos encontramos, que fue muy al principio. Realmente este producto que estás presentando ahora al final me parece asombroso, o sea, te dio tiempo hasta hacer planos, ¿verdad? O sea, hiciste toda una investigación, primero tenías que formarte, después tenías que tomar decisiones y al final lograste hacer un proyecto, entonces en realidad hiciste un ciclo completo
que creo que es verdad, es un esfuerzo increíble lo que hiciste, y te invito a que no dejes archivada esta tesis, ¿verdad? Más bien vos sabes que contás conmigo cuando quieras hablar, para continuar. Ahí podemos compartir conocimientos, porque la idea es eso, ¿verdad? O sea, empezar a explotar eso aquí en el país, no quedarse con la información para uno, sino desarrollarlo, hacerlo y ver los beneficios, ¿verdad? Porque aparte de esta parte simbólica del suelo, que es muy fuerte, ¿verdad? En todos los continentes, excepto Antártida, en todas las culturas se ha construido con suelo en algún momento. Entonces hay una carga simbólica muy, muy fuerte. Y aparte de eso, ¿verdad? Hay problemáticas actuales como el desecho de los suelos de las construcciones, ¿verdad? O sea, toda la tierra que han sacado de circunvalación de las torres que están haciendo, terminan en botaderos, terminan en ríos. Entonces, hay un impacto ambiental muy fuerte de esa materia prima que se entiende como basura, básicamente. Entonces, hay muchas fuentes de donde uno puede obtener esa materia prima hasta gratis o cobrar por esa materia prima. Y es un paso interesante, ¿verdad? Porque ya uno, yo ¿verdad? Verte a vos ahí me genera nostalgia de la universidad, porque yo me acuerdo estar también en esa posición. Y ya ahora uno fuera, uno ya tiene que pensar en otros aspectos también más económicos, y que de verdad se puede hacer un negocio y demás. Entonces, uno empieza a ver que pueden haber un esquema interesante de negocio, que uno puede llegar a generar muchas cosas y una alternativa real y práctica que se pueda ejecutar. Entonces, de verdad hay mucho, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar, y si vos vas a estar ahí cortando, ¿verdad? Yo voy a estar ahí metido. Si vos vas a estar ahí, buenísimo, porque la idea es esa, ¿verdad? Que más gente se vaya sumando y viendo este cambio, porque es algo importante, ¿verdad? Y hacia eso vamos. Entonces, de verdad, mis felicitaciones, y a seguir adelante. Pura vida, Pinto. Muchas gracias por esas palabras. ¿Algún otro comentario por aquí antes de irnos a deliberación? ¿Para qué quieren comentar? Yo, Claro. Catherine. ¿Quién? Okay. Me espero. José Mario. Usted primero, okay. Hola, José, felicidades. Hola, muchas gracias. Nada, creo que ya, bueno, Daniel dijo mucho también. Quiero felicitarlo. Desde el principio usted sabía que se estaba metiendo en aguas súper oscuras y se mandó así, como que lo escuché presentando y yo, no sé, esto es un comentario un poco hipicillo, pero o sea, pensé en usted como en un río, como que nada más fluyó. O sea, como que contracorriente y piedras y todo, y ahí está, y aquí presentó algo que yo creo que nadie, bueno, yo me despegué de todo esto por 4 meses, y la verdad, sacó como 5 tesis en 30 minutos, entonces lo felicito, demasiado gato. Se metió no solo en temas que casi no se hablan en el país, pero de programa nuevo, que yo le decía a usted siempre, usted está loco metiéndose en Grasshopper y en Rhino, pero sí, muy bien, eso yo creo que le da puntos extras en demasiadas cosas, y algo que lo caracteriza a usted demasiado es eso, es como que en serio usted nada más le dan palo y usted sigue ahí, o sea, usted como que, como cualquier vivo, ¿verdad? Nada lo detiene. Entonces, felicidades. Y con Daniel, si en algún momento quiere compartir conocimiento que sonó súper interesante y con mucha información, aquí hay alguien que está dispuesto a escucharlo. Pero sí, nada, eso era todo. Felicidades otra vez. Gracias. Sí, gracias. Iba a comentar de tu lado. Sí, aquí. Sí, buenas tardes. Buenas. Soy Gabriela, soy la mamá de José Mario. Tengo que decir que me siento muy orgullosa de vos. Realmente ha sido un proyecto muy cansado. Se tiró a hacer una tesis que no es común, ¿verdad? No se le ocurrió hacer algo así como sencillito, sino él dijo, no, a mí me gusta esto y a esto voy. A él siempre, él ha sido siempre una persona muy perseverante, entonces yo digo que las personas que perseveran siempre logran las cosas que desean, ¿verdad? Y bueno, aquí la muchacha, ¿cómo se llama? Catherine dijo que hizo como 5 tesis en una. Yo estoy de acuerdo, absolutamente, ¿verdad? Porque de ahí no solamente era el proyecto en sí, era el estudio del material, era también proponer trabajo para la gente de la zona, ¿verdad? Y si ustedes lo hubieran dejado, él la hace más grande. porque así es él, ¿verdad? Ya les dije, soy medio masoquista. Sí, él la hubiera hecho más grande. Entonces, de ahí, hemos sido testigos de este proyecto a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Donde, bien lo dijeron, en sus momentos ha tenido sus
decaimientos, perdón, que me equivoqué con la palabra, pero no, él nada lo detiene, él se levanta y sigue haciendo, ¿verdad? Y también quiero agradecerles pues a ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes han echado porras, ¿verdad? Y al echar porras, eso es importante para el alumno, ¿verdad? Yo siempre he dicho que un buen profesor, ¿verdad? Es como una lotería, ¿verdad? Y al tener buenos profesores, pues eso le dio la lotería ganada también a él de terminar de impulsarlo, ¿verdad? A pesar de, como dice él, que él le gusta siempre seguir y así, como dijiste, que sos, ¿qué? Masoquista, que sos masoquista, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y una felicitación aquí a José. Gracias. Muchas gracias. Nosotros le decíamos, ¿verdad, José Mario? Ya, pare, tiene que gradúese y después sigue, pero pare, ¿verdad? Porque decíamos, ya, pare, dibuje el cierre y vámonos, ¿verdad? Porque sí, a veces uno le gusta tan emocionado que hay que decirle, bueno, hay un mundo tan lindo después de la graduación, hay otro mundo del otro lado del charco, entonces es importante, y lo que decíamos, es que la tesis no significa el final del proceso, es como una foto, ¿verdad? Es un momento para un tema académico, pero como le decíamos hoy a Renato en la mañana, de esto sigue, ¿verdad? Véalo, como decíamos, un ensayo con vestuario, ¿verdad? Como cuando uno hace una práctica con la familia y después sigue y se tira a público. Algo así, ¿verdad? Pero